Hubo una era, muy anterior a cualquier imperio conocido, en la que el mundo entero estaba lleno de vida, ciudades y avances que rivalizarían con las civilizaciones modernas. Una época tan antigua que sus rastros apenas sobreviven en las memorias más antiguas del ser humano. En ese tiempo ocurrió algo tan devastador que transformó para siempre el curso de la humanidad. No fue una guerra, no fue una epidemia, fue agua en una inundación de tal magnitud que barrió con todas personas, pueblos, culturas, dejando solo a 8 sobrevivientes, 8 almas que presenciaron el fin de un mundo y el nacimiento de otro. Los días antes del diluvio no fueron, como muchos imaginan, días de ignorancia o de cavernas. Al contrario, la civilización antediluviana era próspera, compleja, llena de conocimiento. Las ciudades estaban vivas desde temprano. En los talleres, herreros expertos golpeaban el hierro candente, moldeando herramientas y armas, con una habilidad que parecería imposible para su época. Tubal-Caín, uno de sus líderes, era conocido como el maestro del bronce y el hierro. Aquellos que trabajaban a su lado eran verdaderos científicos de su tiempo. Conocían el calor exacto, las combinaciones adecuadas, los secretos del fuego y del metal. Al otro extremo de las ciudades, los artistas también se alzaban. Yubol, otro personaje recordado en los antiguos registros, afinaba arpas, flautas, instrumentos musicales complejos que exigían conocimientos de acústica, matemáticas, geometría. La música ya era una profesión respetada. Había presentaciones, teatros, festivales. Era una sociedad con cultura, con entretenimiento, con refinamiento. El comercio florecía. Jabal organizaba rebaños, controlaba rutas y negociaba con otras regiones. Era una economía de gran escala, con especialización laboral, bienes que se intercambiaban entre ciudades e incluso familias enteras dedicadas a un solo oficio, generación tras generación. No eran recolectores primitivos, eran constructores, organizadores, artistas, una sociedad brillante, al menos en apariencia, porque debajo de esa estructura sofisticada, algo oscuro latía. La violencia no era una excepción, era el sistema. La corrupción no era un accidente, era el aire que se respiraba. Según los antiguos escritos, la tierra entera estaba corrompida delante del Creador. La maldad se había vuelto parte de la rutina, y mientras todos seguían con sus vidas, sin sospechar que el final se acercaba, un hombre, uno solo, recibió instrucciones del cielo, un encargo extraño en construir un arca gigantesca, un refugio para enfrentar algo que jamás se había visto, una lluvia que no se detendría por 40 días y 40 noches. Pero, ¿qué tipo de sociedad había llegado a tal punto de descomposición moral? ¿Quiénes eran los que gobernaban ese mundo? Aquí surge uno de los misterios más inquietantes de los textos sagrados. Se habla de gigantes, no como un recurso literario, sino como seres reales. En el idioma original se les llama Nephilim, que significa los caídos o los que hacen caer a otros. Estos no eran simples hombres altos, eran una élite dominante, guerreros, líderes, figuras de renombre. Su presencia no era simbólica, era real y visible, y su origen aún más perturbador. Los escritos cuentan que los hijos de Dios, un término muy debatido, tomaron por esposas a las hijas de los hombres. De esas uniones nacieron seres extraordinarios, distintos, poderosos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios?
Algunos creen que eran descendientes piadosos de Set el hijo de Adán. Otros sostienen que eran entidades celestiales, seres que descendieron y tomaron forma humana. Sea cual fuera la verdad, algo ocurrió, algo que contaminó no solo el cuerpo, sino el alma de la humanidad. El resultado fue una generación de líderes poderosos, pero profundamente corruptos. No solo dominaban, corrompían. Su influencia era total. A medida que ellos crecían en número y poder, la maldad se multiplicaba. La tierra entera fue atrapada en una espiral descendente, hasta el punto de no retorno. Pero Dios no actuó de inmediato. Dio un plazo a 120 años, un siglo entero de advertencia, un siglo en el que Noé, considerado justo en medio de una generación depravada, construyó el arca, mientras proclamaba un mensaje de justicia que nadie quiso oír. Durante ese tiempo, la sociedad siguió como si nada. Comían, bebían, se casaban, construían, comerciaban, sin saber que cada día era un paso más cerca del abismo. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Los animales comenzaron a llegar, no en estampidas salvajes, sino en parejas organizadas, depredadores y presas caminando juntos hacia el arca. El león al lado del cordero, el oso junto al ciervo. La naturaleza misma anunciaba lo inevitable, y cuando todo estuvo listo, Dios mismo cerró la puerta. Ya no había vuelta atrás. Las lluvias comenzaron, las fuentes de las profundidades se abrieron, el agua brotó desde el corazón de la tierra, el cielo se rasgó y en cuestión de días las ciudades desaparecieron. Las torres, los mercados, las casas, los altares, todo fue tragado por el abismo líquido. Las montañas más altas fueron cubiertas. La tierra fue purificada por medio del juicio. Solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas quedaron sobre las aguas. Flotaban en silencio, rodeados por la muerte de una era. Durante meses, el arca fue su único mundo. A través de la pequeña ventana, miraban un paisaje completamente desconocido. Las aguas cubrían todo lo que alguna vez fue. El mundo que conocieron había desaparecido. Y cuando las aguas descendieron, cuando finalmente salieron del arca y pisaron tierra firme, Noé hizo lo que nadie más habría pensado hacer. No comenzó a reconstruir. No buscó tierras para cultivar. Lo primero que hizo fue levantar un altar. Y Adoraán agradeció, reconoció que no había sobrevivido por suerte ni por mérito. Había sido rescatado por obediencia, porque creyó cuando nadie más creyó. Ese fue el fin de una civilización y el inicio de una nueva humanidad. Una humanidad que tendría que recordar que obedecer a Dios, incluso cuando parece irracional, puede ser la única diferencia entre la vida y la muerte.